Muchas gracias, Ernesto. Antes de empezar la plática, buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores de esta reunión, al Colegio Mexicano de Anestesiología, por esta invitación que me hicieron para participar con ustedes, al presidio, al doctor Rivera, a la doctora Rendón y obviamente al doctor Castelazo. Gracias al doctor Morales, compañero, amigo de hace varios años, nos conocimos allá en La Raza, y también compañero de algunas ocasiones hasta de parranda, y esperando de que sea para bien para el doctor Morales de aquí en adelante. Muy bien, si me quiere pasar la siguiente, por favor. Antes de empezar la plática vamos a definir lo que es la cirugía con el paciente despierto. Es el procedimiento neuroquirúrgico que se realiza, obviamente, con el paciente despierto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es preservar las funciones cerebrales superiores, evaluar y preservar. Como todos sabemos, el tener una función cerebral, el estar aquí con ustedes, el platicar, implica que todas nuestras partes elocuentes del cerebro estén totalmente normales. Para que yo pueda hablar en forma coherente, necesito el habla, necesito el pensamiento, etc. Entonces, al evaluar durante el paciente con cirugía despierta, como veremos a través de la plática, es para preservar algunas de las funciones cerebrales en pacientes que estén afectados con enfermedades en las áreas elocuentes cerebrales. La que sigue, por favor. Antes de continuar, debemos de dar un reconocimiento a nuestros antecedentes ante nuestros precededores, que básicamente fueron, sin lugar a dudas, Brodmann, con las famosas áreas de Brodmann, las 52 áreas que él describió desde el año de 1900. También participó Van Economo, Koskinas y sin lugar a dudas el neurocirujano Wilder Penfield, que desarrolló el famoso homúnculo de Penfield. Y aquí está su representación. Como todos sabemos, una representación importante la tiene la mano y el pulgar, ya que el pulgar tiene una representación importante porque es lo que nos distingue del resto de los primates. El resto de los primates, no todos van a tener la aprehensión. Entonces, es a nosotros lo que nos distingue. Sus famosas áreas, sus 52 áreas. Esta es una identificación de cada una de las funciones cerebrales. Recordemos que hasta 1850 no se sabía realmente dónde estaba la función del cerebro, dónde estaba el pensamiento, dónde estaba la memoria. Inclusive se arguía que está en el corazón. Y todos seguramente ustedes recuerdan muchos poemas en relación al corazón. La frenología, que más que nada era el estudio de las funciones cerebrales a través de las prominencias óseas, ¿no? Así como empezó ya a pensarse una parte del cerebro, una función. Pero no es sino a estas gentes que nos dieron realmente lo que ahora tenemos para seguir avanzando. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las áreas elocuentes? Las áreas elocuentes, sin lugar a dudas, podríamos decir que es prácticamente todo el cerebro, para que funcione nuestra definición de las funciones cerebrales superiores. Pero las más conocidas, área motora, en relación al movimiento de todas las extremidades, área de lenguaje, el área de lenguaje, teniendo básicamente las dos partes, la porción motora o área de Broca y la porción sensitiva o área de Wernicke, localizadas en la mayoría de los pacientes en el hemisferio cerebral izquierdo, inclusive hasta los pacientes siniestros o zurdos. La visual en el área occipital y la memoria localizada en el lóbulo temporal, básicamente en la porción mesial, en el hipocampo, en el sistema límbico, etc. La que sigue, por favor. Estas áreas elocuentes, estas áreas importantes para el funcionamiento de nuestro cerebro, también son afectadas por enfermedades. Pueden haber tumores, como en este sitio, parasitosis, nuestra cisticercosis cerebral, afortunadamente cada vez menos frecuente, pero no deja de haber unos 2, 3 casos por mes todavía en los departamentos de neurología y neurocirugía, cosa que antes teníamos alrededor de unos 10, 15 casos por mes. Y sin lugar
a dudas las malformaciones vasculares, básicamente las de tipo congénito, los cavernomas. Cualquier enfermedad puede afectar estas áreas elocuentes. La que sigue, por favor. Entonces, viene ahí, ¿qué riesgo tenemos? El riesgo tenemos es, ¿qué hacemos con este paciente que tiene una afección en el área motora, una afección en el área sensitiva, una afección en el área de lenguaje? Lo podemos operar en forma tradicional, en forma ortodoxa, pero ¿qué riesgos tenemos? Tenemos el riesgo de producir un déficit neurológico permanente, pero también tenemos, si no lo operamos, el riesgo de que persista con la enfermedad. ¿Qué hacemos? O bien le tomamos una biopsia pequeña y únicamente dejamos a la evolución natural, o le quitamos toda esta parte del tejido cerebral y que nos quede con un déficit neurológico severo importante. Yo creo que la función de todo médico en cualquier área, en cualquier especialidad de la medicina, es preservar las principales funciones del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nuevamente tenemos algunas lesiones. Este es un astrocitoma, esto es una metástasis, un cisticerco. O a veces tenemos en este tipo de craniotomías los pacientes que ya se están operando y vemos el gran edema cerebral y no podemos localizar la lesión. Este está en el lóbulo temporal. Del lado izquierdo, el lóbulo temporal, recordemos que es el lóbulo que tiene las funciones de la memoria y del habla hacia la porción posterior, hacia el área de Wernicke, hacia unión con el lóbulo parietal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde resecamos? ¿Una parte o todo? La que sigue, por favor. ¿Qué justificación tenemos para operar a los pacientes despiertos? Primero, variabilidad de cada uno de los pacientes. Es evidente que sí conocemos la anatomía, sí conocemos la área motora donde se encuentra, el área sensitiva, el área visual, etcétera. Pero cada paciente es en sí un estudio de anatomía. Cada paciente tiene su propia anatomía y su propia localización. Entonces, muchas veces en algunos pacientes podemos localizar exactamente aquí el área motora, en otros un poquito más hacia atrás. Igualmente, la memoria o área sensitiva pudiera estar en un paciente en este sitio, al pie de las circunvoluciones, o bien un poco más posterior. O sea, cada paciente tiene su propia anatomía. Entonces, por eso no es un método confiable los estudios anatomofisiológicos o bien los estudios de imagen. Los estudios de imagen ya los tenemos, cada vez son mayormente confiables, principalmente ahora la espectroscopía, la resonancia magnética funcional, pero a la fecha todavía siguen teniendo mucha variabilidad. Muchas veces cuando hacemos una resonancia funcional, ¿qué es lo que sucede? Vemos que se prenden diferentes focos, en el caso de la memoria. Entonces, ¿a dónde está realmente la función motora, la función del lenguaje? Entonces, también varía mucho. Las estructuras anatómicas son deformadas con una lesión de este tipo. Este es un estudio de resonancia magnética y entonces aquí vemos de que está perdida la estructura normal. Entonces, realmente, ¿dónde están las áreas elocuentes del sistema nervioso central? Entonces, es por eso que está justificado operar a los pacientes en forma despierta para monitorizar estas funciones. La que sigue, por favor. Otro punto de vista, desde el punto de vista oncológico. Sabemos que cuando realizamos mayor resección de las neoplasias, la posibilidad de sobrevida aumenta. Más recientemente, en los últimos 10 años, cada vez hay más reportes de astrocitomas, grado 1 o 2, astrocitomas benignos, que tienen una mejor evolución si se les hace una resección prácticamente total. Y por último, a mayor efectividad de la terapia adyuvante cuando quitamos mayor tejido neoplásico. Entonces yo creo que estas cosas se entienden tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista oncológico. La que sigue, por favor. Una cosa bien importante, veo que hay gente joven, veo que hay gente de residentes seguramente de anestesia, es que nosotros debemos de tratar de preservar las estructuras cerebrales mejorando su perfusión cerebral. Aquí les puse algunos de los ejemplos en relación a la importancia hemodinámica fisiológica del encéfalo. Pesa entre 1200 y 1300, está mal, ahí son gramos, recibe el 15% del gasto cardíaco,
El 20% de oxígeno que utiliza el cuerpo lo consume el cerebro, y en el adulto hasta el 50%. En el lactante, perdón, hasta el 50%. El flujo sanguíneo cerebral a través del cerebro es de casi 800 mililitros por minuto, o sea, 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, cuando recurrimos a una neuroanestesia, requerimos que estas funciones hemodinámicas y fisiológicas sean conocidos por el médico de anestesia para que nuestro paciente no sufra. La que siga, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para operar un paciente despierto? Sin lugar a dudas, trabajar en equipo. El anestesiólogo debe pensar como neurocirujano y el neurocirujano debe pensar como el anestesiólogo. Tratamos o debemos de preservar estas funciones cerebrales. Algunas veces, como empezábamos con el doctor Morales, con frecuencia teníamos edema cerebral. A veces cuando estamos operando hay importantes alteraciones hemodinámicas. Entonces ya no podemos operar. Entonces el anestesiólogo con entrenamiento debe pensar igual que nosotros y que el cerebro esté relajado para que podamos trabajar. Los cirujanos, sin lugar a dudas, debemos estar en contacto con el anestesiólogo y no trabajar cada quien por su parte. Las enfermeras nos deben ayudar con el instrumental en forma pronta y expedita. Algunas veces no tenemos enfermeras especializadas, como todo mundo quisiera tener, entonces debemos de entrenarlas. Y por último, los psicólogos para hacer la evaluación transoperatorio, desde el punto de vista del lenguaje, las alteraciones motoras y la compresión. La que sigue, por favor. Debemos de hacer una evaluación preoperatoria, debemos hacer una evaluación preoperatoria en el paciente con el objeto de que podamos tener un buen resultado. Seguramente aquí el doctor Morales ya platicará más en corto con ustedes, si le damos un clic aquí, por favor, para hablar bien en relación a esta evaluación preoperatoria. Debemos de realizar, primero, antes que nada, un examen neurológico completo. A nosotros únicamente lo que hacemos para evaluar las funciones cerebrales es memoria, motor en relación a movimientos, levantar las manos, movimiento de los pies, etcétera. Pero las alteraciones del lenguaje, sensitivas y motoras, estas las realiza la psicóloga con las pruebas que ustedes conocen. ¿Perdón? Muy bien. Quiero que me enseñen los dientes, por favor. Entonces, una pequeña evaluación, nada más, lo traje de ejemplo. Levante los brazos. Y ya. Podemos Bien. evaluar Ahora los pies. rápidamente Levante. la función motora, que es lo que nos interesa, Muy bien. y la función del lenguaje, tanto sensitiva como de motora. ¿Cómo se siente? Léame aquí, por favor. La paciente era siniestra, entonces ahí está evaluando el movimiento y está escribiendo. El reto que tenemos nosotros es que entre y salga Muy en bien. la misma. ¿Esto qué es? Una llave. Muy bien. A Este ver, también arriba, se lo vamos a nombre. preguntar durante el ¿A usted procedimiento zurda? quirúrgico. Los estudios de imagen también debemos evaluarlas para saber en dónde está situada la lesión, en qué parte, qué cisuras, qué área eventualmente pudiera estar involucrada. Y por último, la evaluación anestésica, que esto lo verá el doctor Morales. La que sigue, por favor. ¿Qué utilizamos nosotros? Es una técnica relativamente ya antigua. Esto lo empezó Penfield en 1950 ya en el Instituto de Montreal, con una estimulación bipolar. ¿Qué es lo que hacemos? Localizamos nuestra área a operar. Básicamente va a ser el lóbulo temporal y el lóbulo frontal a través de un electrodo bipolar con 5 milímetros de separación. Damos una frecuencia de pulso de 60 Hz y un tiempo de estimulación de 1 milisegundo. La amplitud que estamos utilizando va desde 2 a 8 miliamperes. Obtenemos una respuesta positiva cuando provocamos un movimiento de las extremidades contralaterales, o bien cuando al estar interrogando al paciente, a pedirle que hable, al pedirle que identifique los objetos, el paciente se turbe, como vamos a ver. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una paciente, tenía una lesión temporal en el lado izquierdo. Entonces aquí vamos a ver cómo ya la hemos
anestesia, ya la hemos puesto el cabezal, estamos señalando la incisión. Aquí el doctor Morales ya les explicará que se ha puesto anestesia local para los pinchos, y vemos cómo estamos señalando la incisión. Porque las palabras hablan más que yo. El tiempo de cirugía es alrededor de unas 4 o 5 horas, no es un tiempo mayor del esperable, y es sin lugar a dudas aquí el papel importante principal es el médico de anestesia. Entonces aquí vamos a empezar a incidir la piel. La paciente ya está relajada, está tranquila. Un segundo. Hemos abierto la piel, estamos coagulando el tejido de la galia, estamos separándolo del músculo temporal, haciendo hemostasia, estamos cortando aquí el músculo temporal, en este caso del lado izquierdo. Hacemos una hemostasia cuidadosa, hemos realizado nuestros trépanos y completamos la craniotomía con nuestra sierra de Gibson. Ojalá y siempre tuviéramos el craniotomo disponible, no siempre lo hacemos, pero lo hacemos como hace 50 años o más que se desarrolló la neurocirugía. Abrimos la dura madre, en algunas ocasiones aquí tenemos que infiltrar. Entonces aquí ya vemos, hacia abajo está el lóbulo temporal, hacia aquí está el lóbulo frontal, la lesión es totalmente temporal. Vamos a hacer una lobectomía temporal parcial. Entonces estamos probando el estimulador. ¿Tenemos sonido, por favor? Le hemos pedido a la paciente Gaby que hable. Ahí le estamos pidiendo que identifique las llaves y sabe qué son y para qué sirven. Le hemos pedido también que hemos delimitado para mandarlo más el área motora que está hacia acá arriba. Entonces con tranquilidad podemos resecar la lesión sin que el paciente se afecte de sus funciones mentales superiores. Utilizamos el coagulador bipolar para la aspiración. Inicialmente hacemos una lobectomía de la porción lateral y posteriormente la porción mesial. Es una lesión que abarca básicamente las estructuras límbicas, utilizamos microscopio. Corroboramos la hemostasia. Al médico lo preparando, préstame la valla. Entonces ya procedemos a cerrar la dura madre. Después colocamos el colgajo óseo y al final la piel. Brazos arriba, Gaby, por favor. Hemos terminado y entonces abra sus ojitos, mamá. La paciente que muy bien. Todo perfecto. Está abra muy bien. A ver, mueva. Empieza a pronunciar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, enséñame los 10. Ok, entonces ahí complementamos el resto de la exploración del área de Broca, el área motora, el área sensitiva, para saber que no causamos daño. Esto nos lleva alrededor de 1 hora, está con nosotros los psicólogos, entonces nosotros estimulamos, identificamos área sensitiva o de Wernicke, área motora o de Broca y el área de movimiento. ¿Cuál es el objeto? Que la paciente se reintegre a su actividad normal con un grado máximo de resección permitible. La que sigue, por favor. También tenemos, desafortunadamente hemos tenido un problema. Entonces aquí nada más pasamos este video, que fue uno de los primeros casos que empezamos hace unos 3, 4 años. Un paciente con una lesión en el lóbulo temporal, en este caso del lado derecho, afectaba parte también del área motora, algunos bloqueos, que esto lo explicará el doctor Morales
mejor que yo, punto, hace su evaluación preoperatoria, va, platica con ellos, les explica el procedimiento y generalmente el paciente lo acepta. Estas son las salas allá del Hospital de Especialidades. Como ven, no tenemos nada del otro mundo, son nuestros recursos, muy a veces limitados, pero uno tiene que hacerlo para tratar de que tengamos mejores resultados en los pacientes. Colocamos el cabezal, que para nosotros es importante para tener una inmovilidad prácticamente total. A veces estamos trabajando con microscopio, entonces que un paciente se nos mueva 1 milímetro, 2 milímetros es importantísimo. En este paciente, por aquí va a aparecer, empezamos a abrir la piel, el tejido celular, el hueso, y después presentó una agitación psicomotriz severa, que tuvimos que abortar el procedimiento tradicional. El doctor Morales, haciendo uso de sus habilidades, lo intubó y tuvimos que terminar el procedimiento con anestesia general. Afortunadamente es el único caso que hemos tenido, presentó un edema cerebral por desaturación de oxígeno, pero bueno, el paciente salió adelante. Nuevamente, estamos viendo, ahí entonces ya tenemos el lado instrumental, a veces sí tenemos el cráneo tomo, pero para variar en nuestras instituciones con frecuencia falta. Entonces eso es lo que hacemos, abrimos la dura madre, insisto, algunas veces colocamos ahí un poco de anestésicos locales, porque es lo que duele. El tejido cerebral no duele, no tiene receptores para dolor, pero sí tiene la dura madre. Entonces aquí el paciente se estaba teniendo agitación psicomotriz, empezamos a hacer las medidas, desafortunadamente no salió bien el video, pero se edematizó el tejido cerebral, y ante estas situaciones ya es imposible operar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? El doctor Morales lo tiene que dormir totalmente, y entonces haciendo una cirugía tradicional ya tenemos que resecar la lesión, que resultó un cavernoma. Ok. Bueno, aquí está el paciente pre y luego ya sin lesión. Este correspondió al otro paciente sin déficit neurológico, afortunadamente, pero nos quedamos con la espinita que debimos de haberle operado y debimos de haber hecho una evaluación transoperatoria del área motora y del área del lenguaje. La que sigue, por favor. Indicación para el paciente despierto, sin lugar a dudas, es la cirugía de epilepsia. Como todos ustedes saben, la cirugía de epilepsia es una cirugía costosa que realmente requiere varios días o varias semanas de evaluación preoperatoria. No tenemos todos los recursos, entonces la hemos hecho en muy pocos casos. Creo que llevamos nada más 2 o 3 casos. Hacer una evaluación preoperatoria luego lo mismo, ¿no? Localizar bien el foco epileptógeno a través de una corticografía transoperatoria, nombrar dónde está la lesión y hacer una resección, en este caso una lobectomía temporal anterior exclusivamente. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestra experiencia? 21 pacientes, 13 masculinos y 9 femeninos. Mientras vemos aquí cómo le estamos pidiendo al paciente que identifique los objetos. Está la psicóloga, entonces ella les pide que identifique qué objeto es conocidos. Previamente la psicóloga le hace una evaluación con algo conocido, las llaves, su casa, animales, etc. La que sigue, por favor. Estas son las etiologías que tenemos: cisticercosis en 2 casos, malformaciones, cavernomas, 2 linfomas y sin lugar a duda los astrocitomas. Ahorita volveremos a tocar este punto que cada vez desafortunadamente son más frecuentes. La que sigue, por favor. Nuestro tiempo de evolución de 1 a 3 años y las manifestaciones clínicas principalmente son las crisis convulsivas. Recordemos que cuando un paciente adulto tiene crisis convulsivas de aparición tardía, a pesar de tener una exploración neurológica, nosotros estamos obligados a encontrar la causa de las mismas. La que sigue, por favor. Nuestras áreas evaluadas: el lenguaje, el área motora, motor y lenguaje en 6 casos. La que sigue, por favor. Las complicaciones que hemos tenido: 2 casos con hemiparesia, a pesar de hacer una evaluación y una estimulación transoperatoria, nuestros pacientes pueden salir con algún déficit. Crisis convulsivas en 3 casos,
Ya el doctor Morales les explicará cómo las logró yugular. Edema cerebral en 2 casos, uno afortunadamente pudimos continuar, pero en el otro sí hubo necesidad de abortar el procedimiento. Un sangrado también en un caso que tuvimos parcialmente que abortarlo y no hemos tenido afortunadamente mortalidad. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué es importante el mapeo transoperatorio? Básicamente porque los astrocitomas de bajo grado cada vez los demostramos y los diagnosticamos con mayor frecuencia. Seguramente con el uso de la tomografía y con el uso de la resonancia magnética estamos viendo más este problema. Entonces estamos viendo a pacientes cada vez más jóvenes, cada vez con menos problemas clínicos aparentemente, pero con la imagen. Entonces es por eso que nosotros debemos de hacer una evaluación transoperatoria para que este paciente tenga un posoperatorio adecuado y una calidad de vida importante. Recordemos que en el grado 2 el pronóstico de sobrevida de los astrocitomas es alrededor de entre 5 hasta 8 años o hasta 10 años van a vivir. Entonces este tiempo tiene que pasarlo de preferencia sin déficit neurológico. Recientemente se publicó en este año, si no está mal la cita es este año, un estudio de 1,400 casos operados con el mapeo transoperatorio y únicamente se reporta un déficit neurológico permanente del 4%, lo que antes teníamos hasta 10 o hasta 15%, o bien la resección transoperatoria era limitada. La que sigue, por favor. En conclusión, es un procedimiento seguro, requiere una cooperación severa, una cooperación muy estrecha entre el anestesiólogo y el cirujano, y afortunadamente tenemos una mínima morbilidad. Gracias.